En esta preciosa noche, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque has sido fiel, porque eres un Dios que nunca falla. Eres un Dios de pactos, que cumple cada promesa en nuestras vidas, y cada promesa ahora se vuelve una realidad en Cristo Jesús. Te damos gracias por el nuevo pacto. Gracias por ese favor inmerecido. No merecíamos, Señor, irnos al cielo, pero fue tu gracia la que nos rescató. Fue tu amor tan grande en esa cruz. Por eso hoy te adoramos, Jesús. Hoy te exaltamos, Rey. Maravilloso Jesús. Tú eres lo más grande que nos ha sucedido. Lo mejor es haberte conocido en esta tierra. Precioso Rey, hoy venimos a exaltarte a ti, a tu sacrificio perfecto en la cruz, a honrar la obra terminada que tú hiciste por nosotros. Por eso hoy desatamos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús, cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo ya establecida. De 1 Corintios 2:16, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque somos su cuerpo. Somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús se abren ojos espirituales para poder ver el mundo espiritual. Y seas tú, Espíritu Santo, dando convicción a cada persona, no nosotros, sino tú. Seas tú manifestando tu poderío y tu majestuosidad mientras hablamos tu palabra. Tu poderío está extendido para sanar toda enfermedad y toda dolencia a cada persona que nos ve y nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Tu poder va a trascender la barrera del tiempo. Y las personas que nos van a ver de manera diferida, tú les pondrás órganos nuevos al escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque somos más que vencedores. Espíritu Santo, seas más tú menos yo. Que seas tú usando mi mente, mi corazón y mi boca para hablar tu palabra y bendecir a pueblos, ciudades, naciones, y ellos puedan ser edificados y puedan ser libertados de las tinieblas, Señor. Ese es nuestro único objetivo. Que seas más tú y menos yo. Yo mengo para que tú crezcas, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Dios me los bendice en esta maravillosa noche preciosa que ha hecho el Señor para nosotros. A cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, quiero decirles que el Señor tiene una palabra específica para usted. No se vaya de esta enseñanza, de esta transmisión. Comparte esta enseñanza para que sean edificadas otras personas y crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, y usted puede ser libre a través de la palabra, la revelación de la palabra de Dios, y sea el Espíritu Santo manifestándose en cada uno de ustedes. Personas que nos ven de nuestro amado México, cada una de las ciudades o estados, y también cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, así como cada persona que nos ve del continente europeo, de habla hispana, y cualquier persona de cualquier parte del mundo donde nos vaya a ver, ya sea hoy que es 27 de agosto del 2021, y nos vaya a ver de manera diferida en nuestras páginas de Facebook, Fe Poder Guadalajara o Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como nuestra página de YouTube, que se la recomendamos para que le dé suscríbase a nuestra página de YouTube también, que es Fe y Poder Guadalajara, y es donde están toda nuestra serie de enseñanzas
desde el 2010 a la fecha, en listas de reproducción totalmente, de manera continua, ordenados para que usted sea edificado con la maravillosa palabra de Dios. Muy bien, pues sin más preámbulos, vamos a Hechos capítulo 15, versículo 19. Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Estamos hablando principalmente de un tema que se llama ídolos del cristianismo, y ídolos es todo lo que sustituye a Dios. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer o exaltar antes que Dios, eso es un ídolo, ¿ok? Y ahora estamos hablando ídolos no del mundo, sino del cristianismo. Eso es lo más importante que queremos dar a conocer, porque aún en Cristo Jesús, personas que dicen: pues yo no tengo un ídolo, no tengo una estatua, no adoro algo que puedo ver. A lo mejor no es en ese sentido la idolatría del cristianismo, pero sí en el sentido de que ellos a través de sus obras dan la prioridad a lo que hacen antes de lo que Cristo, antes de la obra y lo que Cristo ya consumó y terminó en la cruz del Calvario. Y ese es el gran problema que tenemos como un ídolo, exaltándome o exaltándose el ser humano, diciendo que por sus buenas obras él va a alcanzar el favor de Dios, cuando no es así. Pone en prioridad lo que él hace en lugar de poner en prioridad lo que Cristo hizo en la cruz. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. En otras palabras, él se exalta a sí mismo diciendo: me he portado bien, he ayudado a personas, le di de comer a niños de la calle, ayudé a una viejita a cruzar la calle, ayudé a aquella persona que estaba por ahí pidiendo dinero, le di dinero. Y creen que por ese tipo de obras ellos creen que son o toman el favor de Dios, son bendecidos por Dios o son agradables a Dios. Ellos están exaltando sus propias obras, diciendo: lo que yo hago es más importante que lo que Jesús hizo en la cruz. Y por eso es que le denominamos un ídolo, ¿ok? Entendemos ahí. Entonces dice el apóstol Pedro: no se inquiete a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, conforme al contexto judío, eran aquellos que no eran circuncidados y no estaban en pacto con Dios según el contexto de ellos, ¿ok? Pero también gentiles. El apóstol Pablo habló de gentiles a los que vivían en ciertas ciudades que no eran judíos, ¿ok? Entonces un gentil es aquel, puede ser un judío no circuncidado, como ahora hemos visto que en Israel no todos adoran a Dios en Israel. En Israel sabía que hay musulmanes también que adoran a Alá. Hay mezquitas. Y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo en Israel va a haber mezquitas y va a haber musulmanes ahí? Pues sabe que sí las hay. Inclusive hay personas de otras nacionalidades. No todos los que viven en Israel son israelitas, pues, para que usted me entienda. Entonces, y mucho mexicano que se quiere ir porque cree que Israel es el pueblo de Dios y se quieren ir a vivir a Israel. Estuve hablando el otro día, bueno, tengo que sacar a la luz, Dios mío, pero tengo que sacarlo a la luz. Estaba hablando con un familiar de su servidor, muy cercano, que estaba muy preocupado por mi salvación. Porque él decía que si yo no empezaba a guardar la ley y no nombraba a Jesús como Yahshua, y no comenzaba a guardar los mandamientos y no me acercaba al pueblo de Israel, pues estaba preocupadísimo, porque creía que no era salvo. Estoy preocupado por tu salvación, me dice, imagínense. Y yo preocupado por la salvación de él, ¿no? Ahí nos veíamos, ¿no? El problema es que los judíos mesiánicos creen que los cristianos, los que hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, que nuestra esencia es la gracia del Señor Jesús, lo que Él pagó en la cruz, es lo más importante. Ellos creen que nosotros no somos salvos si no guardamos la ley de Moisés. Y por eso están, dale y dale, usted lo va a seguir escuchando, ¿no? Siempre con su cantaleta. Tu pastor está mal, el pastor está mal,
porque ahora tienes que guardar la ley, y tienes que guardar la ley porque la ley es buena, y tienes que guardar la ley porque también es palabra de Dios, recuerdan que lo que vimos, y tienes que guardar la ley por todo lo que hemos visto. Entonces se meten tanto en guardar una ley que se olvidan de Cristo. Ellos no entienden que se están alejando de Cristo. Entonces estaba tan preocupado esta persona, y él me sacaba a relucir principalmente que cuando hablaba en el Apocalipsis que iban a estar solamente 12 tribus allá en la Nueva Jerusalén. Es decir, si usted no se adhería o se adicionaba a las 12 tribus de Israel, pues no iba a estar en la Nueva Jerusalén. Vamos un poquito para ver eso en Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis 20. Entonces ellos utilizan, menciono un familiar para no mencionar a otros ex cristianos evangélicos y ahora judíos mesiánicos. ¿Ok? Si vamos a Apocalipsis, creo que es el 21, si más no recuerdo, ¿ok? Dios mío. ¿Me puedes buscar, Michelle, en lo que continúo, por favor, esa parte? Donde habla de los muros, los 12 muros de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, y habla, creo que entre el 20 y 21 por ahí viene, si mal no recuerdo, ¿ok? Muy bien, pues esta persona me decía, principalmente que si yo no pertenecía al pueblo de Israel, pues simple y sencillamente no iba a estar en en la Nueva Jerusalén. Bueno, ya lo encontré, Apocalipsis capítulo 21. Entonces los judíos mesiánicos andan muy preocupados por nosotros los evangélicos, pues, porque creen que no somos salvos. Bueno, se les metió en esa ideología a ellos, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo, bueno, vamos a leer desde el 10, del 10 al 12 para entender un poquito lo que ellos creen, para que no se deje guiar por ese tipo de sectas. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 10: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Quién cree que va a estar en la Jerusalén? Según nosotros, bueno, todos los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Me entiende? Todos los que estamos inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Dice el 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. Aquí viene el asunto. Ya 12 puertas, pues ahí ya empiezan ellos a divagar en sus pensamientos y en sus conceptos. Tenía un muro, la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en las puertas, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Híjole, qué fuerte para los que somos cristianos y no somos israelitas, ¿no? Pues uno mexicano con el nopal en la frente, ¿qué vamos a hacer de las 12 tribus? ¿Nos vamos a ir al infierno? ¿No vamos a tener salvación eterna? No está inscrito nuestro nombre en las 12 tribus. No pertenecemos a Israel. Si nos hacemos un ADN, que viene siendo un ADN, no recuerdo si llaman universal o algo, para ver si llegáramos a tener sangre israelita. Y si no tenemos, imagínense, somos totonacas de acá de la sierra, pues ¿qué nos vamos a merecer estar en la Nueva Jerusalén? Ellos creen eso, porque dice
Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está. Nada más los que pertenecen a las 12 tribus de Israel son los que su nombre está inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, dicen ellos, ni un mexicano que no pertenezca a las tribus de Israel va a entrar. Híjole, y si venimos de Esaú, y si venimos de Ismael, Dios mío, pues ya nos perdimos. Hermanos, nos rendimos, vámonos al infierno. Todo por la ideología de gente que no analiza la Biblia. Y bueno, está preocupadísimo un familiar. Es que si no perteneces a las 12 tribus de Israel, ellos nada más van a ser salvos. Mira, ahí dice que nada más en la Nueva Jerusalén 12. ¿Cómo hacerle, Dios mío? ¿Me tengo que ir a Israel? ¿Me tengo que hacer una transfusión de sangre de un israelita que me haga transfusión para tener sangre israelita o cómo? No entiendo. Bueno, ellos creen todo ese asunto. Ellos creen que las 10 tribus que se perdieron 900 años antes de Cristo, ellos creen que esas 10 tribus pues se esparcieron por toda la tierra. Inclusive han encontrado algunos, ¿no? En ciertas ciudades de África han encontrado y han regresado a Israel. Pero ya no regresan morenos claros con ojos azules como eran los israelitas, ahora regresan morenitos, negritos. No tengo nada en contra de los negritos morenitos, ¿no? Sino que están regresando a Israel ahora morenitos, negritos. O sea, son israelitas que se esparcieron y ahora les cambió el color de piel. Ya no son como el israelita original. Bueno, ahí no sé cómo le van a hacer, ¿no? Pero, entonces, porque sí, hay israelitas que son hasta güeros, ojos azules. No sé si los ha visto usted. A mí me gusta ver mucho los que salieron del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, que se los subieron presos en los campos de concentración. Hay un médico malvado que le llaman, o satánico, que se llamaba Mengele, que hacía experimentos con gemelos y hacía experimentos con niños judíos. El caso es que muchos niños cuando agarraron, no sé si en el campo de concentración de Auschwitz, algo así, tenían muchos niños. Y vino el término de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los rusos, los estadounidenses y los liberaron a los niños. Y ahorita usted los ve ya de 80 años y los ve pues son güeritos, ojos verdes, azules, y todo, o sea, hay de todo tipo de rasgo en Israel. ¿Okay? Entonces, dice que tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. Fíjese, vamos a analizar el mismo texto bíblico que ellos nos dan y que nos dicen que como no pertenecemos a las 12 tribus, pues no están inscritos nuestros nombres, si no pertenecemos inclusive a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Bueno, usted tiene que hacerse un ADN, creo que se llama universal, algo así, o ancestral, no recuerdo, ¿no? El caso es que se lo hace y no le cuesta barato, cuesta carísimo. Entonces, en primer lugar, tiene que juntar dinero para hacerse el análisis ese. Ya después que se junte y ya se haga el análisis, bueno, ya tiene rasgos de una de las tribus perdidas, de las 10 tribus perdidas, que se mezclaron por toda la tierra. Están todos mezclados ya. Ya no existe un israelita como decir, soy israelita, literalmente vengo desde Israel, ¿no? En los israelitas judíos tienen mucha mezcla de sangre o sanguínea. Después de eso, pues, empezar a estudiar la Torá, la Biblia, dejar de creer en Jesús, porque es un requisito dejar de creer en Jesús para pertenecer a los israelitas judíos. No lo van a aceptar eso si usted cree en el Mesías, no lo van a aceptar, porque el Mesías de ellos está por venir. Ahora imagínense un judío mesiánico que cree en el Señor Jesús, que le llaman a ellos Yahshua, mal nombrado por cierto, y de repente van a ir a Israel, no los van a aceptar los israelitas, porque creen en Jesucristo, no los van a aceptar, literalmente los van a rechazar. Únicamente y exclusivamente están aceptando aquellos que van a guardar la Torá, aquellos que van a guardar el Pentateuco y los profetas, Antiguo Testamento, nada más. Si usted dice, no, es que yo quiero el nuevo pacto y quiero seguir a Yahshua, como le llaman ellos, no, estás excluido, no perteneces a las 12 tribus, te van a echar fuera. Ahora, entonces, ¿cómo van a entrar? La gran interrogante, ¿ok? Muy bien, pues la idea de esta enseñanza es que usted sea libre en ese sentido.
de que no se siente inferior porque no tiene sangre israelita. No debemos de sentir inferior porque ahora somos hijos y tenemos el ADN de Dios. Tenemos algo más grande que sangre israelita. Tenemos el ADN de Dios en nuestro espíritu, literalmente. Dios se está reproduciendo en nosotros, literalmente. Tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, ¿ok? El ADN de Jesús tenemos. Muy bien. Tenía un muro grande y alto de 12 puertas. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas puertas son? 12. Y en las puertas 12 ángeles, ¿sí? Y nombres inscritos que son de las 12 tribus de Israel. Ahora, me está hablando que están inscritos 12 nombres de las tribus de Israel, es decir, Benjamín, ¿quiénes son los otros? José y todos los demás, Rubén, Judá, ahí están inscritos, pero dice que el nombre de las 12 tribus de la casa de Israel son los que, de las 12 son los que están inscritos, ¿dónde? En las puertas. No nos está diciendo que dentro de la Nueva Jerusalén solamente hay judíos, para empezar, sino que los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos en las puertas. No está diciendo que todos los israelitas están inscritos en el libro de la vida y van a estar en la Nueva Jerusalén. No nos está diciendo nada de eso, ¿ok? Pero vamos a seguir leyendo. Dice versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía, ¿qué? 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Se ha dado cuenta cómo cambia la perspectiva? Ahora, ¿quiénes están ahí? 12 judíos. ¿Pero qué cree? Ya no son las 12 tribus de la casa de Israel. Ahora son 12 apóstoles del Cordero. Qué maravilloso es entender esto y no leer a ellos les dan un texto bíblico, con esto van a estar inscritos nada más los que sean israelitas y todos van a estar en la Nueva Jerusalén y nunca leen más adelante y se dejan guiar. O sea, personas ciegos guiando a otros ciegos, imagínense. Por eso dice el Señor Jesús, y conocerán la verdad, y esa verdad conocida los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. No por pertenecer a un pueblo. Bueno, y el muro de la, versículo 14, Apocalipsis 21, 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Aquí ya no habla de nombres escritos en las puertas. ¿Se ha dado cuenta? No habla de nombres escritos en las puertas. Habla de algo más importante que una puerta. ¿Sobre qué está cimentada una puerta? Pues sobre el marco. Pero ¿qué hay abajo de ese marco? ¿Qué hay abajo de esa pared? Para que se sostenga esa pared, ¿qué debe de haber? Un cimiento. ¿Y cuál es el cimiento que nos habla la palabra? 12 apóstoles. Pero ya no está hablando 12 tribus de Israel, ahora está hablando los apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Y sobre los 12 nombres tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, lo que está cimentado de las personas que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, que somos salvos y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, va a ser sobre lo que está cimentado en la doctrina que predicaron los apóstoles, es decir, aquellos que predicaron la doctrina de Cristo. ¿Entendemos? Versículo 15, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y más adelante el 16 nos habla de la longitud de la ciudad hasta el versículo y todo lo que tenía en la ciudad. Es maravillosa esa ciudad, ¿no? Tiene piedras preciosas, es lo más rico y maravilloso que puede haber en el universo lo que tiene esa ciudad. Ahí es donde va a vivir usted. Por eso no estamos peleados con la riqueza aquí en la tierra. Y los que dicen, pues entre más pobre, más sagrado a Dios, olvídese. ¿Qué va a hacer cuando vea brillantes en la Nueva Jerusalén?
se va a jalar las greñas y va a decir, ¿por qué no acepté la riqueza financiera en la tierra? ¿Ok? Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero es el templo de esa ciudad nueva, Jerusalén. ¿Ok? Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y el Cordero qué? Es la lumbrera con la cual la ciudad se guía y se dirige. El que alumbra esa ciudad. Si el Cordero es el que alumbra esa ciudad, entonces ¿cómo las 12 tribus de la casa de Israel van a entrar si rechazaron al Cordero? Interrogante muy buena, ¿no cree? Para nuestros amigos los mesiánicos, que los amamos mucho y tenemos tristeza en nuestro corazón que se hayan alejado del cristianismo evangélico y les hayan engañado para manipularlos. De veras, hay que tener misericordia de ellos. Entonces, si el Cordero va a ser la lumbrera de Nueva Jerusalén, ¿usted cree que van a estar las 12 tribus que rechazaron a Jesús? Por obviedad no van a estar. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Y aquí viene el 24. Y las naciones que hubieran sido salvas, ¿de qué está hablando? ¿De las 12 tribus de Israel? ¿O de las naciones que hubiesen sido salvas? ¿Cuáles naciones? Todas, incluyendo los que venimos de los totonacas, incluyendo los que venimos de los aztecas. Nuestros ancestros sacrificaban humanos en las murallas y la sangre corría. Aún si venimos de los aztecas, en Cristo Jesús vamos a estar inscritos en el libro de la vida y vamos a estar en la Nueva Jerusalén. No importa nacionalidad, no importa aspecto físico, no importa color de piel, no importa el idioma, lo que importa es que Cristo Jesús sea la esencia de nuestras vidas para ser salvos y estar en ese lugar. Y las naciones que hubieran sido salvas, ¿qué dice? Andarán a la luz de ella. ¿Esa ciudad dónde cree que está ahorita? En el cielo. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Ahí viene otra interrogante muy buena para nuestros amigos, los que se dicen judíos y mesiánicos. ¿Ok? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Dice el 25, sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues ahí, ¿qué cree? Nunca va a haber noche. No va a tener necesidad usted de dormir ahí. Nunca se va a cansar. Va a tener 24 horas en el día para disfrutar. ¿No cree que si tuviéramos 24 horas le disfrutáramos más la vida? Pues imagínese, 12 horas, póngale. 12 horas en la noche. No sé, es que si usted es de los que se levantan a la 1 de la tarde, entonces sí podemos contar 12 y 12, ¿no? 12 de trabajo, 12 de descanso. Bueno, regularmente dormimos 7, 8 horas. Pero todo será de día. Reposaremos en el Cordero, Él será nuestra lumbrera. ¿Ok? Y luego dice, sus puertas nunca serán cerradas. 25, pues allí no habrá noche. 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y aquí viene el 27, que también me lo dijo este familiar mesiánico, judío mesiánico. No entrará en ella, es decir, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda. En otras palabras me dijo, tú no vas a entrar. O sea, me dijo, eres un inmundo, cochino, pecador. Porque soy cristiano y que creo en Jesucristo. Y porque no soy de las 12 tribus de la casa de Israel. ¿Qué decían los judíos de la casa de Israel? ¿Qué decía? El judaísmo, gentiles, fúchila, guácala, mundanos, paganos, no, incircuncisos, fuera de pacto, decían los judíos.
Por eso cree el judaísmo mesiánico que nada más ellos van a ser salvos. Ninguna cosa inmunda, Dios mío, me trataron de inmundo, Señor, pero tú me has santificado y me has hecho, no nada más, me has hecho acepto. Ya no soy, usted ya no es un inmundo. La persona esta me decía que ninguna cosa inmunda entrará, porque es abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos. ¿Dónde? En el libro de la vida. De las 12 tribus, no, en el libro de la vida de nuestro Cordero Jesucristo. Si usted recibió a Jesús, creyó en Jesucristo, creyó en su sacrificio perfecto, entonces su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y usted estará en esa ciudad. Es decir, cuando habla de inmundo, aquí se refiere a los que no están inscritos en el libro de la vida. No se refiere a los que están fuera de las 12 tribus de Israel. No se refiere a ellos. Bueno, el caso es que me trataron de inmundo porque no era israelita. Pero así no dice la Biblia. Pero vamos a ver qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro. Qué maravilloso cuando entendemos realmente la palabra en su contexto. Miren lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro. En Hechos capítulo 10. La historia nos habla de que un hombre llamado Cornelio, centurión romano, vino un ángel y le reveló que tenía que ir a un hombre para que viniera con él, ¿ok? ¿Cuál era la idea? Versículo 5, Hechos 10:5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ok? Tuvo una visión este hombre Cornelio. Un ángel de Dios le dijo: ve y busca a Simón. ¿Ok? ¿Cuál era la idea principal? Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de ver, fueron por Pedro ahora. Cornelio, centurión romano, que mandó a sus siervos para que fueran por Pedro. ¿Entendemos esa parte ahí? Ok, ahora, ¿qué visión le tenía que dar el Espíritu Santo a Pedro para que Pedro entendiera que los romanos también eran coherederos de la misma gracia, del mismo amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué visión? Pues vamos a leer versículo 9, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Literalmente entró en otra dimensión. Eso es. Literalmente tuvo una visión. Literalmente se perdió del mundo natural y entró en una esfera celestial. ¿Qué fue lo que se le dio? ¿Qué fue lo que vio? Dice el 11, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Todo lo que decía Levítico 11 como inmundo, todo lo que era inmundo para Israel. El cerdito era inmundo, los camarones eran inmundos, los ostiones eran inmundos, los callos de hacha eran inmundos. Dios mío, lo mejor que hay. Todo eso era inmundo para Israel. ¿Pero qué cree? No existíamos los mexicanos, pero si hubiésemos existido en aquella época, éramos inmundos, pecadores. Para Israel nosotros éramos una escoria, hubiésemos sido una escoria. ¿Cómo me voy a juntar con ellos? Guácala. ¿Sí entiende esa frase, no? Fuchi, asco. Juntarme yo israelita con un mexicano. Resulta que los judíos mesiánicos están con la misma ideología. No se quieren juntar muchas veces con las personas porque se van a contaminar. Dios mío. Al contrario, deben de bañarse ellos para que no contaminen a los demás, ¿no? Algo así. Dice Hechos 10:12, en el cual, en esa visión,
había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, mire la voz: levántate, Pedro, mata y come. Dios mío, ¿cómo se va a comer a una iguana, Pedro? Si era un animal inmundo conforme a la ley. Eran reptiles. Aves del cielo eran inmundas, no se las podían comer. No se podía comer el conejo, ¿sabe usted? No se podía comer el conejo. No se podía comer el cerdo. No se podía comer nada de eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué le dice el Espíritu? ¿Qué le dice esa voz? Pedro, mata y come. Imagínese. Entonces Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Me he santificado para ti, Señor. Mire lo que le contesta. Volvió la voz a él la segunda vez. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo que Dios limpió, Pedro, Pedrito, Pedrón, lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. ¿Qué cree? Dice la palabra que nosotros somos limpios por la sangre de nuestro Cordero Jesús. Entonces, si vino Jesús a Cornelio, si Jesús vino un ángel hablándole a Cornelio para que fuese salvo él y su casa, no podía Pedro decir que era común o inmundo un soldado romano. Porque aquí la palabra estaba hablando, el que hablaba aquí decía que era algo que había sido limpio. Era un gentil inmundo conforme al contexto judío para los judíos, pero para Dios, ¿qué cree? Era algo que había limpiado. Aún no recibía a Jesús. Aún era muerto espiritual Cornelio. No era nacido de nuevo, no era cristiano, no era seguidor de Jesús. Pero ¿qué cree? Ya lo llamó limpio. ¿No es maravilloso eso? Entonces, toda persona que usted ve en el mundo, toda persona muerto espiritual, toda persona que vea ya pecando en el mundo, usted, por favor, no le diga mundano ni le diga inmundo, porque usted está maldiciendo lo que Dios limpió y bendijo. ¿Entiende? Porque Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a este mundo, nosotros ya nos rescató. Éramos del mundo, ya no lo somos, pero el mundo no puedo llamarlo mundano, no puedo llamarlos inmundos, porque Cristo, para Él, conforme a lo que hizo por la obra terminada de Jesús, ya son limpios. Qué impresionante, ¿no? Aunque si no tienen a Jesús en su corazón, se van a ir al infierno. Vea lo maravilloso que es eso. Para Él ya son limpios. Entonces nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio en las calles, para esos que ya Dios los llamó limpios, ahora sean salvos. ¿Se ha dado cuenta de la misericordia y el amor de nuestro Señor? Entonces a las personas que no tienen a Cristo, no les diga ya mundano, no le diga inmundos, no les diga pecadores, no les diga hijos del diablo, porque si le decimos así, estamos contradiciendo a lo que el Espíritu Santo le dijo a Pedro. Ellos son limpios ya. Pero si no le llevamos el evangelio, ¿qué quiere que va a pasar? Son limpios por fe, porque Dios los considera así, porque Él dice: ya morí por todo el mundo, en Cristo Jesús llevé sus pecados. Pero si no nacen de nuevo, porque no salimos a predicar, se van a ir al Seol, o Hades o infierno. Limpios se van a ir al Hades, porque no nacieron de nuevo. Entonces, si Dios los llama limpios, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros? Ir a eso que ya Dios los llamó limpios, para que ahora, al recibir a Jesús, literalmente se concrete la obra y sean limpiados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Ok? Pero para Dios ya son limpios. Por eso no tenemos que tratar mal a las personas que no tienen a Cristo. Nunca les haga la cara fea. Y hay pastores que insisten en estarles diciendo: mundanos, hijos del diablo. O sea, ¿cuál es el corazón de ellos? ¿Tendrán el amor de Cristo en ellos? No, mi hermano. No les importa el mundo. Les importa su propio ego, porque Cristo jamás los llamó así. Vea el contexto de cada vez que Jesús dijo generación de víboras. No se lo dijo al mundo, se lo dijo a los fariseos religiosos que querían matar a Jesús. A ellos les dijo generación de víboras. ¿Ok?
A las multitudes nunca Jesús les dijo hijos del diablo. Vea los contextos, nunca le dijo hijos del diablo. Por consecuencia, uno que está en el mundo muerto espiritual no es hijo del diablo, nunca fue hijo del diablo y nunca será hijo del diablo, porque el diablo no tiene la capacidad de engendrar. ¿Por qué atribuirle al diablo que engendra personas? Nosotros éramos muertos espirituales, pero el diablo nunca me engendró. ¿O cuándo me engendró el diablo? Cuando yo nací de mi madre, nací totalmente santo, libre de pecado, e iba al cielo. Pero de repente conocí el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal, ¿y qué creen? Murió. Mi espíritu murió. Pero nunca Satanás vino a engendrarme. Eso dice la Biblia, que para empezar, los niños, si un niño muere, nunca va a ir al Seol o infierno, porque no tiene naturaleza de pecado. No es muerto espiritual. ¿Dónde se identifica que son muertos espirituales? Bueno, lo mismo que pasó con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Cuando pecó, ¿qué pasó? Se vio que estaba desnudo, es decir, conoció el mal. Conoció algo que desconocía. El hombre andaba desnudo en el huerto del Edén, no había ningún problema. Traía un cuerpo celestial que perdió en el Edén al pecar. Era inocencia en el hombre, todo era inocencia. Un niño que, dígame, un niño de 5 meses, niño, y usted lo lleva al supermercado, ¿no? Y de repente el niño agarra una mamila ahí, ¿no? Un biberón. Niño, no agarres eso porque es pecado. Y el niño, ¿qué es pecado, papá? Mamá, le dice al niño. ¿Usted no le puede decir eso a un niño de 5 meses o sí? Es inocente. Es un espíritu que se encarnó y viene del cielo. ¿Pero qué cree? Cumple 1 año, 2 años y usted le va enseñando, no, mijo, no agarres esto porque es robar. Usted le está enseñando lo malo. Ya en el momento en que el niño, ¿qué cree? 5, 3 años y todavía anda usted sáquelo desnudo a la calle. Ahí va a andar el niño corriendo. Pero ¿qué pasa cuando cumplen 6, 5, 4 años? No sé si 5 o 6 en adelante. Sáquelo desnudo a la calle. A ver si va a querer. No, porque ya se ve que está desnudo. Ya conoció el mal, cuando él solamente conocía el bien. Un espíritu encarnado, venido al cielo, y hasta entonces comienza la muerte espiritual, y ahora tienen que recibir a Jesús para ser salvos. ¿Entendemos esa parte? Entonces, para Dios, aquella persona que, recibió, el niño crece, no sé, 10, 12 años, que tiene conciencia ya, puede recibir a Cristo para que entonces nazca de nuevo en su espíritu y nuevamente regresa a Dios ese espíritu. Ya que regresa a Dios ese espíritu, nacido de nuevo con naturaleza de Dios, aquí en el espíritu, entonces en ese momento cuando muere el niño, porque usted le dijo, no, es pecado, esto es pecado, aquello, no robarás, no golpearás a otro niño, no le quites el juguete al otro niño, usted mismo le está diciendo que es malo. Usted le está enseñando el mal, los padres le enseñan el mal. ¿Qué va a pasar con ese niño? Ya conoció el mal, vio que estaba desnudo, pues ya se empieza a arropar. Papá, mamá, no me mandes desnudo a la calle, ya me da vergüenza. Ahí es donde ya murió espiritual. Ahora, ¿en qué momento entró Satanás a engendrarlo? Nunca entra. Entonces, ¿para qué les llaman hijos del diablo a los que no tienen a Cristo? Por ignorancia, mi hermano. Porque lo escucharon de otros y lo retransmiten como pericos, sin escudriñar lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, lo que yo limpié no lo llames inmundo. Ya no es mundano, ya no es inmundo. Para mí, según Dios, ya están limpios. Pero se puede ir limpios al infierno sin Cristo Jesús. Ya el derecho legal a la salvación ya está. Pero ahora tenemos nosotros que ir a predicarle para que nazcan de nuevo. Aquello que Él ya limpió. ¿Ok? Nuevamente, volvió la voz la segunda vez. Hechos capítulo 10, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, ¿qué le dijo? Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces le dijo a Pedro eso? Pedrito, lo que yo limpié no lo llames inmundo. Pedrito, lo que yo limpié no lo llames mundano. Pedrito, lo que yo limpié no los llames hijos del diablo.
porque yo ya los limpié con mi sangre preciosa. ¿Ok? Versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Fíjese, el Espíritu Santo viene y le dice a Pedro: levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué maravilloso eso. No podía juntarse Pedro con un romano. Fúchila, guácala, asco. Son sucios, inmundos, no me puedo juntar con ellos. ¿Y qué cree? El Espíritu Santo dice: ve con ellos. ¿Y qué cree? Llega, le predica a Cornelio, a la casa de Cornelio, y a otros centuriones que estaban ahí en la casa se convirtieron. Después recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios, que los judíos creían que era nada más para ellos, y ahora vino sobre otros romanos que ellos les llamaban paganos. Ahora ya no eran paganos, ahora sí eran limpios, santificados, perfeccionados, apartados e inocentes, declarados inocentes para Dios. Ya no había condena para ellos eterna, ya no había castigo eterno, ya no iban al infierno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nuestros amigos mesiánicos dicen que si no pertenecemos a las 12 tribus de la casa de Israel, nos vamos a ir al infierno y nunca vamos a estar en la Nueva Jerusalén? Porque no leen los contextos. Bueno, y ya que le aclaré el contexto a esta persona, me dice, ya que le aclaré el contexto, me dice: vete a Hechos 7. Y nuevamente otro texto fuera de contexto. Vete a Hechos 7, ahí dice. Bueno, vamos a Hechos 7. Ya no me acuerdo de dónde me lo dijo, pero bueno. Hechos capítulo 7. ¿De qué se trata la historia de Hechos 7? Bueno, la defensa de Esteban ante un concilio donde lo estaban juzgando, ¿ok? Entonces Esteban se defiende ante el tribunal que lo estaba enjuiciando. Entonces él cuenta toda la historia de los patriarcas. Y en esa misma historia donde Esteban se defiende, ahí mismo un texto fuera de contexto lo vamos a leer ahorita. Donde ellos demuestran, entre comillas, que solamente las 12 tribus son las herederas del pacto. ¿Ok? Son textos que a veces lo leemos ¿ok? Muy bien. Entonces, dice, habla de las promesas. Por favor, léemelo ahí, por favor, las promesas. Habla de la promesa. Estoy tardando poquito, principalmente para que nuestros amigos vean que no es algo que pues lo traemos como estudiado, sino es algo que el Espíritu Santo nos está dando. El 51, ok. 51 nos habla de 55. Bueno, el caso es que ese texto nos habla precisamente de que Israel es el único al cual pertenece la promesa. Ok, ¿cuál es la idea principal por lo cual estamos hablando de esto? Principalmente para que entendamos y entiendan nuestros amigos que nos van a ver por internet la importancia de escudriñar la Biblia con la finalidad principalmente de que no caigamos en errores. La idea principal es que
no caigamos en errores de malas interpretaciones. En Hechos capítulo 10, no lo encuentro, bueno, Hechos capítulo 7, versículo, no lo encontré. En el 53 habla de que las promesas que le correspondían solamente a Israel. De eso nos habla más o menos el texto. Pero 53 me dijo. Ok, 53. No recuerdo exactamente. Bueno, el caso es que era un texto donde querían demostrar ellos principalmente que las promesas solamente y el pacto era para Israel. Ahora, si nada más Israel es el que va a ser salvo, entonces, si Israel es el único que va a ser salvo, o vamos a ser salvos porque pertenecemos a un pueblo israelita, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos habla algo diferente? Para concluir, Romanos capítulo 10, versículo 13, si me pueden leer Hechos capítulo 7 y seguirlo leyendo, por favor, ahí. Dice Romanos capítulo, primeramente vamos a Juan 3, 16, ¿ok? Juan capítulo 3, versículo 16. Si realmente es Israel el que va a ser salvo, ¿o quién va a ser salvo? ¿Ya lo tiene listo? Lo vamos a leer todos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios a los israelitas que nacieron en Israel y pertenecen a las 12 tribus de la casa de Israel, y las 12 puertas de la Jerusalén está sellado con los nombres de las 12 tribus de la casa de Israel, y por eso puros de las 12 tribus de la casa de Israel van a ser salvos y van a estar en la gran Jerusalén. ¿Será cierto todo eso? No. ¿Amó a quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Aquel que no está sin Cristo, aquel que todavía no ha nacido de nuevo. Amó al mundo general, no importa lengua, nación, tribu, no importa. ¿Ok? Para que amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, esa es la clave, para estar en la Nueva Jerusalén, en esa calle que nos habló que era de lo mejor, el apóstol Juan en esa visión, que dice, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda eternamente, mi hermano, en un infierno, en un lugar de oscuridad, en un lugar de sufrimiento que está en el corazón de la tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y Romanos 10, 13, ¿qué nos dice? Vamos a Romanos 10. ¿Ya lo tiene? Romanos 10, 13. ¿Listos? ¿Qué dice Romanos 10, 13? Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús, el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. Vida eterna en Cristo Jesús, inscrito su nombre en el libro de la vida, nunca será borrado y estará en la Nueva Jerusalén, donde sí es cierto que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén están selladas con las 12 tribus de la casa de Israel que rechazaron a Jesús, pero que cree el cimiento, y lo más importante, que el cimiento de esa ciudad ya no está en el nombre de las 12 tribus. Todo lo que sustenta la Nueva Jerusalén, ¿qué nombres están escritos ahí? Los 12 apóstoles del Cordero. Está hablando de la iglesia de Cristo. Son los que vamos a habitar ahí, no israelita.
Ahora, si usted quiere parecerse israelita, amigo de internet, pues cómprese una equipa aquí, cómprese un talit, déjese crecer la barba y ya se ve como israelita, pero nunca deje a Jesús para estar en la Nueva Jerusalén. El problema de los que quieren guardar la ley y combinar ley con gracia y decir, yo vivo bajo la ley, tengo a Jesús en mi corazón, pero quiero vivir guardando mandamientos. ¿Sabe cuál es el problema? Que no los pueden cumplir todos. Principalmente porque en uno de los mandamientos, fíjese qué chistoso, hoy en la semana, ya para terminar con la historia, hoy en la semana decía, es que es pecado tatuarse, basándose en Levítico 19 y 20 y 21. Es pecado tatuarse. Viene la ley, que es pecado tatuarse. Lo más chistoso, que en la ley viene que es pecado también rasurarse. O sea, no se puede usted rasurar la barba, no, es pecado según la ley. Entonces, ¿por qué sí decirle a una persona que no se tatúe, y no estoy diciendo que se tatúen, ¿no?, sino conforme a la ley, ¿por qué decirle a una persona, no te tatúes porque es pecado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué sí se tienen que rasurar la barba? Si también es pecado, lea Levítico 21 por ahí. ¿Es pecado qué cree? Estar obeso. Dios mío, tengo que bajar ahorita pensando en esos 5 kilos. Soy un pecador porque todavía tengo exceso de grasa. Según la ley eso así dice, que son pecadores todos los que están con exceso de peso. Imagínense si nos basáramos en la ley, nadie sería salvo. Todos son pecadores, y ese es cierto, todos son pecadores conforme a la ley, pero Cristo Jesús llevó ese pecado. Esa es la gran diferencia cuando creemos en Cristo Jesús, creemos en su gracia, creemos en la obra terminada. Maravilloso es esto. Le prometo que el próximo domingo le traigo esa parte que ellos decían, creo que es Hechos capítulo 7, para que entienda que cada texto bíblico que le pueda dar un judío o falso judío mesiánico, para que usted quiera guardar una ley y decirle erróneamente, quererlo engañar a usted para decirle que si usted no está entre las 12 tribus de la casa de Israel, usted no va a estar en la Nueva Jerusalén, basándose en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Mal interpretan los textos, dan un texto aislado y dice, bueno, ya, si no perteneces a las 12 tribus de la carrera, estás perdido. Pero eso no nos dice Apocalipsis 21, ni el 20 ni el 21. No nos dice nada de eso. Y concluimos con esto: las personas que quieren guardar la ley, ellos mismos dicen, por mis buenas obras, por lo bueno que soy, por lo bien que me porto, por cuanto hago, Dios me va a amar más, Dios me va a bendecir más, voy a hacer agradable a Dios por cuanto yo hago, hacer. Y el cristianismo no es hacer, cristianismo es creer en Jesús y recibir lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo por mí y descansamos en eso. Por eso dice que tenemos un mejor reposo. En el nuevo pacto es que reposamos en la obra terminada de Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 9:4? Sí, no es eso. Muy bien, se los vamos a traer el próximo domingo. Póngase, pidámosle gracias al Señor. Nuestra esencia es Jesucristo. Nadie va a ser salvo por irse a Israel. Si supiéramos que íbamos a ser salvos por irnos a Israel y pertenecer a las 12 tribus, Dios mío, estuviéramos ahorrando ya para el pasaje a Israel, ¿no? Y ya vamos a ser salvos porque ya nos fuimos y bajamos a Israel. Al contrario, si va para allá, a lo mejor capaz que se contamina, porque está todo lo que da allá. Estamos descansando más en ese sentido acá. Bendiciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu favor, por lo que pagaste en la cruz del Calvario, por esa sangre que se derramó por nosotros. Te damos gracias, Señor. Somos limpios ya porque tú nos consideraste limpios. Y no nada más somos limpios por fe, no nada más somos limpios porque nos limpiaste en la cruz, sino ahora somos limpios, fuimos limpiados por tu preciosa sangre.
y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No necesitamos pertenecer a un pueblo o a una nación para ser salvos y estar en la Nueva Jerusalén, no. Te necesitamos solamente a ti, Jesús. Y como tú ya estás en nosotros, ahora somos ciudadanos de ese lugar. Y ahí disfrutaremos donde no habrá más noche, solamente habrá día. Y no nos cansaremos, disfrutaremos más el tiempo, porque 24, ahí no hay días, no hay horas. No hay día ni hay noche. Eternamente en ese lugar disfrutaremos de ti, que eres nuestra lumbrera, Jesús. Por tu lumbrera será iluminada esa ciudad. Tú serás el templo de esa ciudad. Y en ti entraremos y estaremos todos los días de nuestra vida por la eternidad. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ok, pues vamos a orar por Ezequiel Anaya, por un tumor en el pulmón. Quiero decirle a Ezequiel que ni un tumor, ni un cáncer, nada podrá detenerle si tiene a Cristo Jesús en su corazón. Reciba a Cristo Jesús y repita conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú entres a morar en mi vida. Te recibo y declaro delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor y mi único Salvador, mi sanador y mi Dios. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz y haber llevado todos mis pecados y mis enfermedades. Gracias, Jesús, por ahora mismo hacerme una nueva creación, una nueva criatura. Paso de muerte a vida y de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te recibo en mi corazón y en mi vida. Ok, declaramos en el nombre de Jesús. Ahora mismo póngase la mano donde le hayan diagnosticado ese tumor, y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ahora mismo echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo tumor maligno. Desaparece de ese cuerpo. En el nombre de Jesús declaro los dones y los regalos del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades. Desaparece todo tumor, desaparece toda enfermedad, toda mentira satánica la desarraigamos de ese cuerpo, porque ahora es templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos que esas células malignas ahora mismo desaparecen y son sustituidas por células nuevas. En el nombre de Jesús vuelvan a su tamaño normal. En el nombre de Jesús se multiplican células defensivas y desaparecen células malignas en ese cuerpo. En el nombre de Jesús te declaramos, Ezequiel, libre de todo tumor, libre de toda enfermedad, y por las llagas y las heridas de Jesucristo tú fuiste sanado hace 2000 años. Solamente por la fe recibe la sanidad en tu cuerpo y repite conmigo: Señor Jesús, soy sano porque tú llevaste mis enfermedades en la cruz. Ahora yo recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Soy libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos de internet. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Y recuerden nuestros servicios de transmisión en vivo, domingo 12 del mediodía y los viernes 7:45, 7:50 de la noche. Bendiciones. Dios es bueno.